Buenas noches, vamos a iniciar el tema de hoy, ciclos de potencia de gas. Los ciclos de potencia de gas se utilizan más que todo en los motores de encendido por chispa, como los motores diésel y en algunas turbinas de gas. Estos se conocen como máquinas de combustión interna. Esas máquinas operan en ciclo mecánico. En otras palabras, el fluido de trabajo no completa un ciclo termodinámico. Por eso se conocen como ciclos abiertos y se llaman ciclos porque su ciclo es mecánico, no termodinámico. Dentro de las idealizaciones de este ciclo, partimos de que no implica ninguna pérdida o ninguna fricción, por lo tanto no se va a experimentar caídas de presión cuando el fluido de trabajo fluya por las tuberías o por los dispositivos. Todos los procesos de expansión y compresión ocurren en forma de cuasi equilibrio. Las tuberías que conectan a los diferentes componentes de un sistema se encuentran bien aisladas y la transferencia de calor a través de ella es insignificante. Ojo que es por las tuberías, por los dispositivos, en el caso del cilindro vamos a ir a tener una transferencia de calor, pero las tuberías se toma como que la transferencia de calor es insignificante a través de ella y no se tiene en cuenta en el análisis del ciclo. Se debe ignorar los cambios de energía cinética y potencial que intervienen en las turbinas, compresores, bombas, intercambiadores de calor, calderas, cámaras de mezclado, pero no pueden ignorarse cuando el ciclo se encuentre en equipos como toberas y difusores. El fluido de trabajo en este caso para este ciclo es el aire. Todos los procesos que integran el ciclo son internamente reversibles. El proceso de combustión en este caso es sustituido por un proceso de adición de calor desde una fuente externa. El proceso de escape es sustituido por un proceso de rechazo de calor que regresa el fluido de trabajo a su estado inicial. Bien, vamos a centrarnos ahora en cómo operan estos ciclos a través del análisis de un cilindro pistón, como lo vemos aquí en la imagen. Este cilindro pistón, vemos primero que todo que es un cilindro que tiene una especie de émbolo, que además tiene dos válvulas, una se llama válvula de admisión y la otra válvula de escape. Entonces el aire o mezcla de aire de combustible ingresa al cilindro a través de la válvula de admisión. Esta baja y al bajar da espacio para que la mezcla de aire y combustible ingrese. Recuerden que la idealización del ciclo solo se va a tener aire, pero en la vida real es aire y combustible. Entonces ingresa a través de esta válvula y en este caso el émbolo va a estar aquí situado en la parte de arriba. Cuando esa mezcla empieza a entrar al cilindro, empuja o hace que el émbolo baje, ¿de acuerdo? Llenando el espacio del cilindro. Luego se obliga a que el émbolo vuelva a subir, se haga un proceso de adición de calor y en este caso haga una expansión, o sea, vuelva a bajar y luego el émbolo vuelve a subir y en esta cuarta ocasión se abre la válvula de escape y los gases salen a través de aquí, de esta válvula, ¿sí? Son productos de combustión. Entonces repito, la mezcla de aire y combustible ingresa. Estamos en el punto 1, es la admisión. Y este émbolo baja, digamos que empujado, expandiendo el volumen para que ingrese la mezcla de aire y combustible. Luego él vuelve a subir comprimiendo esta mezcla. Cuando está aquí arriba se adiciona calor y al adicionar calor ocurre el proceso de combustión. Los gases que se producen me obligan a que el émbolo vuelva y baje. Y después este va a subir y en el momento en que vuelve a subir, la válvula de escape se abre y salen los productos de la combustión. Así es básicamente como funciona este cilindro. Vamos a tener aquí que identificar ciertas partes o ciertos términos que vamos a manejar a lo largo de los ciclos de potencia de gas.
Bueno, tenemos la válvula de admisión por la cual ingresa la mezcla de aire y combustible, y la de escape por la cual salen los productos de la combustión. Tenemos el émbolo, que cuando está situado en la parte de arriba, a este punto, cuando está aquí arriba, se le conoce como PMS o punto muerto superior, que se define como la posición del émbolo cuando se forma el menor volumen en el cilindro. Cuando el émbolo baja también tiene un tope, o sea, no va a bajar infinitamente, baja hasta un punto. Cuando llega a ese punto se conoce como PMI, que es el punto muerto inferior, la posición del émbolo cuando se forma el volumen más grande en el cilindro. El cambio de posición del émbolo entre PMS y PMI se conoce como carrera, que es la distancia entre estos dos puntos y es la más larga que el émbolo puede recorrer en una dirección. Esto se conoce como carrera del motor, o carrera en este caso del cilindro. Y obviamente este émbolo y obviamente el mismo cilindro tienen un diámetro. A ese diámetro se le conoce como el calibre. Los ciclos de potencia de gas entonces se dividen en dos: máquinas de encendido por chispa y máquinas de encendido por compresión. En las máquinas de encendido por chispa, la combustión la combustión del aire y del combustible se inicia por una bujía, como es el ejemplo del ciclo de Otto. Y en las de encendido por compresión, la mezcla de aire y combustible se autoenciende como resultado de comprimirla hacia arriba, debido a que al comprimirla su temperatura aumenta hasta llegar a una temperatura de autoencendido, como en el ciclo de diésel. Vamos a iniciar este estudio con el ciclo de Otto. Bien, vamos a recordar entonces el cilindro. Aquí lo tenemos, digamos, se define o se muestra claramente las posiciones del punto muerto superior y el punto muerto inferior. Recordemos, el émbolo está aquí en la parte de arriba, antes de que entren los gases, en este caso aire y el combustible, y esto aquí es cuando podemos denominar que este émbolo se encuentra en el PMS. Cuando ingresan los gases hace que el émbolo baje hasta llegar a la posición de PMI. Aquí está en el punto muerto inferior. Este recorrido es lo que llamamos entonces carrera. Hay algo que hay que identificar, que es el volumen de desplazamiento. El volumen desplazado por el émbolo cuando se mueve entre PMS y PMI. Vemos aquí el volumen cuando está ubicado el émbolo en PMS y el volumen cuando está ubicado en el PMI. Y el volumen de espacio libre es el volumen mínimo forzado en el cilindro cuando el émbolo está en el punto muerto superior. Y aquí aparece la primera ecuación de este ciclo. Se llama relación de compresión. Es simplemente la división entre el volumen máximo y el volumen mínimo, ¿ya? ¿Cuál es el volumen máximo? Entre este que tenemos aquí en el lado izquierdo y en la imagen del lado derecho, donde hay mayor volumen. Obviamente cuando en este caso el émbolo se encuentra en PMI. Por eso el volumen máximo es el mismo volumen de punto muerto inferior. ¿Y cuál es el volumen mínimo? Cuando el émbolo se encuentra en el PMS. Por eso el volumen mínimo se conoce como el mismo volumen de punto muerto superior. Esta relación, esta división entre los dos volúmenes se conoce como relación de compresión y no tiene unidades, es adimensional. Bien, aquí tenemos un esquema de los 4 procesos que les comentaba ahorita. Voy a resumirlos otra vez. En el punto 1, aquí en el punto 1, el pistón baja y la válvula de admisión se abre, lo que permite la entrada de la mezcla de aire y combustible al cilindro. En este caso entonces se obliga al émbolo a bajar hasta el punto muerto inferior. ¿Qué ocurre aquí? En este caso se modela como una expansión a presión constante. ¿Por qué se expande? Porque vemos en el punto 1 se expande el volumen, ¿sí?
Está en el punto muerto inferior y cuando ingresa el fluido se expande el volumen a presión constante. Bien, ahora, cuando el émbolo está en la parte de abajo, el pistón sube comprimiendo la mezcla, debido a que la velocidad del proceso se supone que la mezcla no tiene posibilidad de intercambiar calor con el ambiente. Por lo tanto, el proceso en este caso, el proceso de compresión es adiabática. Entonces, en este caso, cuando está aquí abajo, en 2, aquí, en este sube y comprime la mezcla. Esto ocurre a calor constante, o un calor constante o un proceso adiabático en este caso. Una vez se comprime la mezcla es donde se genera la combustión, cuando ha subido el émbolo otra vez al punto muerto superior. Ahí, dependiendo del tipo de ciclo, sea con una bujía para el ciclo de Otto o sea con la temperatura de autoignición, se genera la entrada de calor, ¿sí? Y es ahí donde ocurre el proceso de combustión. Cuando ingresa calor al cilindro, se producen una serie de gases, productos de la combustión, que generan una expansión nuevamente de ese cilindro, hasta llegar al punto 3, otra vez en la parte inferior de ese cilindro. Ese proceso es el que tenemos aquí como expansión. La alta temperatura del gas empuja el pistón hacia abajo, realizando trabajo sobre él. Y por último tenemos el escape, cuando vuelve a subir, en este caso, el pistón y logra y genera que salgan los gases de chimenea o los gases de combustión del cilindro. En total, el ciclo se compone de 2 subidas y 2 bajadas del pistón, razón por la cual se le conoce o se le llama motor de 4 tiempos. Bien, esta es una imagen de un motor real de explosión de varios cilindros. Estos cilindros actúan de una manera simultánea, de forma que la expansión de uno es el que genera el trabajo en el otro cilindro, el trabajo de compresión en este caso. Bien, ahora vamos a estudiar la parte más importante, termodinámicamente hablando, obviamente, del ciclo de Otto. Vamos a basarnos en un diagrama de presión contra volumen, como podemos ver en la imagen, presión en el eje Y y volumen en el eje X. Vamos a iniciar a partir del estudio de este cilindro, cuando el émbolo se encuentra en la parte superior o en el PMS, ¿sí? Vamos a tener entonces un punto cero, ¿sí? Estamos aquí graficando un punto cero, un inicio, digámoslo así. ¿Qué tenemos ahí? Este punto cero está a una presión 1, que esa presión siempre será la atmosférica. En este tipo de ejercicios nos deben dar la presión atmosférica al lugar, y si no la dan, se asume como 101.3 kilopascales, que es lo mismo que una atmósfera, ¿de acuerdo? Y tenemos un volumen cero. Vamos a dejar entrar entonces la mezcla de aire y gasolina aquí hasta llegar al punto 1. Y aquí en este punto 1 es donde va a iniciar el ciclo, ¿sí? Esto, digámoslo, cuando está por fuera, que tenemos una presión atmosférica, digamos, la cámara, o simplemente viene de la parte externa, estamos tomando esa idealización, y luego ingresa, ¿sí? Ingresa el aire al cilindro, ocupando una posición 1. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que esta posición 1 está a presión atmosférica. Siempre en el punto 1 tendremos presión atmosférica o presiones bajas. ¿Y esto qué nos implica para este cilindro? Que tenemos el cilindro en el punto muerto, el émbolo en el punto muerto inferior, con la cámara llena, ¿sí? Entonces iniciamos ahí la gráfica del ciclo de Otto. Bien, ¿qué ocurre entonces allí? Tenemos un volumen 1, ¿sí? Que obviamente es el volumen que está representado en esta figura cuando el émbolo está en la parte de abajo. Y luego va a ocurrir una compresión, como ya les he explicado en diapositivas anteriores. El émbolo vuelve a subir y sube de manera que comprime la mezcla de aire, ¿de acuerdo? A eso se le llama compresión adiabática.
esa compresión ocurre adiabáticamente, es decir, aquí no hay transferencia de calor, aquí lo que hay es trabajo, porque es una compresión. Y de ahí llegamos al punto 2, ¿sí? Entonces del punto 1, que es el PMI, vamos al punto 2, que es el PMS. Ahí tendremos una presión 2, obviamente mayor porque es una compresión. Si estamos comprimiendo el aire, entonces la presión va a ser mayor que la presión 1. La presión 1 será la presión del ambiente y la presión 2 pues será la presión que se genere como resultado de comprimir el aire que se encuentra en el cilindro. Luego ocurre que en este caso tenemos ahí la bujía para el ciclo de Otto. Y la bujía me va a entregar el calor, me va a dar una chispa realmente. Y esa chispa es la que me va a ingresar calor en esta área, aquí donde está la mezcla de aire, aquí estará la bujía y la bujía me va a ingresar calor al sistema, ¿sí? Ahí está la entrada de calor. Esta bujía es lo que me va a representar la chispa y esa chispa es la entrada de calor. ¿Qué ocurre en ese preciso instante? Eso dura segundos, microsegundos de hecho. Esta entrada de calor ocurre a presión constante porque el émbolo está ahí, precisamente en el punto exacto donde ingresa la chispa, ¿sí? Entonces, el émbolo se encuentra en el PMS, allí está en el punto 2. Cuando se ingresa calor, o sea, cuando está la chispa de la bujía, él sigue ahí en el PMS, ¿sí? Por eso, si ustedes ven aquí, el dibujo es una línea recta, ¿de acuerdo? Es un volumen constante, pero ahí hay ingreso de calor. En ese momento entonces llegamos al punto 3. ¿Por qué? Porque el punto 3 estamos a esa misma presión, pero, estamos a ese mismo volumen, pero ahí va a aumentar la presión. Aquí, claro, cuando ingresa el calor, esto me va a generar una presión. Y en ese caso, hay una expansión. Porque esa presión a qué se debe? Porque después de que ingresa la chispa, de una vez inicia la reacción de combustión y eso me va a generar unos gases que les llamamos gases de chimenea o productos de la combustión, y esos gases me van a aumentar la presión del sistema. Por eso esta presión 3 es mucho mayor a 2, mucho mayor a 1. De hecho, la presión máxima del ciclo de Otto está aquí en el punto 3. La expansión ocurre a un calor constante, es decir, es adiabática. Aquí en esta parte no hay pérdida de calor. Hasta llegar al punto 4, cuando todos los gases se han expandido, generando que el émbolo vuelva a bajar. Y finalmente se obliga al émbolo a volver a subir, y cuando sube se destapa o se levanta, la válvula de escape, y por allí va a salir, en este caso, los gases de combustión, llevándose con ellos el calor, ¿sí? Este es el ciclo de Otto. ¿Dónde está la entrada de calor? Entre los puntos 2 y 3. El punto 2 y 3 se encuentran al mismo volumen, pero diferente presión y diferente temperatura. ¿Dónde está la salida del calor? Entre el punto 1 y 4. El punto 1 y 4 se encuentran a la misma presión, al mismo volumen, diferente presión y diferente temperatura. Entrada de calor 2 y 3, salida de calor 4 y 1. Entre 1 y 2 tenemos compresión adiabática y entre 3 y 4 tendremos una expansión adiabática. Bien, entonces 2 y 3 ocurren en el mismo volumen. Este volumen, recordemos, está en la parte superior, ocurre aquí en la parte superior. Ahí recuerden que ese va a ser el PMS. Y 4 y 1 ocurren al mismo volumen, que es cuando el émbolo está en la parte inferior. Ese es el volumen de punto muerto inferior. Tendremos entonces que la expansión adiabática es isoentrópica y ese será nuestro trabajo de salida. Y también tendremos una compresión adiabática isoentrópica. Ahí tendremos el W entrada. Recuerden que si es isoentrópica,
la entropía de 1 y la entropía de 2 son iguales. Y la entropía de 3 con la entropía de 4 son iguales. Entonces tendremos una entrada de trabajo entre 1 y 2, una entrada de calor entre 2 y 3, una salida de trabajo entre 3 y 4 y una salida de calor de 4 a 1. 1 y 2 están a entropía constante, 3 y 4 entropía constante, 2 y 3 volumen constante, 1 y 4 volumen constante. ¿Cuál es el volumen constante entre 2 y 3? El volumen del punto muerto superior. ¿Cuál es el volumen constante entre 1 y 4? El volumen del punto muerto inferior. Bien, con esa información aquí tenemos ya todo el esquema completo. Aquí vemos la entrada de trabajo, de calor, la salida de calor, la entrada de trabajo y la salida de trabajo, los volúmenes del volumen del punto muerto superior y del punto muerto inferior, y que nos clarifican que 2 y 3 pertenecen a este volumen y 1 y 4 al del volumen de punto muerto inferior. Bien, entonces con esta información ya podemos elaborar el balance global. Recordemos que el balance global siempre va a responder a esta ecuación. Energía que entra menos energía que sale es igual a 0. ¿Qué energía está entrando? Está entrando un trabajo de entrada y un calor de entrada. ¿Qué está saliendo? Un trabajo de salida y una energía de salida. Entonces así queda la ecuación. Q de entrada más W de entrada menos Q de salida menos W de salida. Todo lo que entra es positivo, todo lo que sale es negativo. Si vamos a organizar los calores de un lado y los trabajos de otro, el Q de entrada menos el Q de salida y más el W de entrada menos el W de salida es igual a 0. ¿Por qué hacemos esto? Porque recordemos, como en el ciclo de Rankine, la resta del trabajo de salida menos el de entrada me da el W neto. Recordemos entonces que el trabajo de salida es el mismo trabajo de expansión y el trabajo de entrada es el de compresión. Eso me implica entonces que Q de entrada menos Q de salida sea igual al W neto. Si W de entrada menos salida es el W neto, entonces Q de entrada menos Q de salida es igual al W neto. Balance de adición o rechazo de calor a volumen constante. Vamos a hacer ahora el balance solamente en un pedacito del ciclo. ¿En dónde? En donde se adiciona el calor y el rechazo, ¿sí? Solamente en esas partes, para el calor y para el rechazo. Es decir, entre 2 y 3 y entre 4 y 1. Recordemos que este es el balance global para un proceso completo donde hay energía cinética, donde hay energía potencial, calor, trabajo y hay acumulación. En este caso no hay tuberías de entrada y salida, no, o sea, sí las hay, pero recuerden en la diapositiva 2, donde hablamos de las idealizaciones del proceso. En este caso no tendremos en cuenta la energía potencial, ni de flujo, ni energía cinética. Tampoco las tendremos a la salida. Solo nos va a quedar en este caso Q más W igual a acumulación, pero como estamos haciendo balance de energía en la adición o rechazo de calor, recuerden que aquí no hay trabajo, por eso cancelamos el término de trabajo, solo hay Q y la energía interna, ¿sí? Entonces, si es adición de calor, ese Q va a ser positivo, si es rechazo de calor, este Q va a ser negativo, y el delta de U va a estar siempre asociado con una masa, entonces va a ser la masa final por la energía interna final menos la masa inicial por la energía interna inicial. Si dividimos a todos los lados de la ecuación sobre la masa, se cancelan las masas y me va a quedar que el calor, por eso lo coloco como Q minúscula porque va a quedar en función de la masa, va a ser igual a la resta de las energías internas. Bien, entonces, miremos cuando es calor de entrada, o sea, cuando es positivo, ¿sí? El calor de entrada. Eso ocurre entre los puntos 2 y 3. Recuerden que el punto 2 está aquí arriba, preciso en el momento antes de que la chispa ingrese al sistema o que ingrese al sistema de calor. Y el punto 3 es cuando el émbolo está aquí abajo,
porque los gases que se han producido lo empujan y hacen que haya una expansión. Pero bien, estamos hablando solamente de la adición de calor en el momento en que ingresa. Ese calor de entrada va a ser igual a la resta de U3 menos U2. Por eso aparece esta ecuación, ¿sí? El calor, si es positivo, es el calor de entrada. ¿Y cuál es el punto final? El punto final es 3 y el punto inicial es 2. Este será el balance de energía en este punto exacto, entre 2 y 3, nada más ahí. ¿Qué es esto de C sub B T3 menos T2? Bueno, todos debemos saber que la capacidad calorífica a volumen constante, y es a volumen constante porque ya sabemos que este proceso ocurre en este punto a volumen constante, va a tener, la energía interna va a ser igual a la capacidad calorífica a volumen constante multiplicado por la temperatura en ese punto. Es decir, que C sub B por T3 me va a dar U3 y C sub B por T2 representa a U2, ¿sí? Entonces ustedes pueden calcular este Q de entrada con la resta de las energías internas o con esta ecuación. Ahora, para la salida, ¿sí? en el calor de salida, recordemos que este calor entonces va a ser negativo y va a ser la resta entre U4 menos U1, que es igual a C sub B por la resta de las temperaturas. Entonces aquí tendremos el balance de energía a la entrada, el calor de entrada, y el balance de energía de calor de salida. En otras palabras, entre estos puntos 2 y 3 y entre estos puntos 4 y 1. Como vemos, ambos ocurren a volumen constante, 2 y 3. Después de que ocurre, se producen los gases de chimenea, es que se hace que el volumen baje, sí, que el émbolo baje, perdón. Bien, ahora hablemos de la compresión y expansión isentrópica. Eso ocurre entre 1 y 2 y entre 3 y 4. Entre 1 y 2 tenemos la compresión isentrópica y entre 3 y 4 la expansión isentrópica. La compresión es el W de entrada y la expansión es el W de salida. Tenemos exactamente el mismo análisis que hicimos en la diapositiva anterior. En este caso el W va a ser la resta o va a ser igual a la resta de las energías internas. Entonces el W de entrada, que es positivo, va a ser U2, que es este punto, menos U1. Y el W de salida, que es negativo, va a ser igual a U3 menos U4. Bien, vamos a revisar el balance de energía termodinámico para el ciclo de Otto, a recordar la información. Tenemos, este es el balance global. Recordemos que el Q de entrada menos el Q de salida es el mismo W neto, que el W de salida menos el de entrada es el mismo W neto, que el calor de entrada es igual a U3 menos U2, que el calor de salida va a ser U4 menos U1, que el W de entrada es U2 menos U1 y que el W de salida es U3 menos U4. La eficiencia del ciclo de Otto en este caso va a ser igual, recordemos siempre la información de cómo determinar la eficiencia, que viene siendo en este caso la salida deseada sobre la entrada requerida. ¿Cuál es la salida deseada? El trabajo neto. ¿Cuál es la entrada requerida? El calor de entrada. Esta es una forma de calcular la eficiencia, dividiendo el trabajo neto sobre el calor de entrada. Sabemos que entonces el W neto, que lo tenemos aquí, es igual al calor de entrada menos el de salida. Si lo reemplazamos, vamos a obtener, estos dos se cancelan, me queda 1, entonces 1 menos el Q de salida sobre el Q de entrada. Esta es otra forma de determinar la eficiencia térmica del ciclo de Otto. Y hay una más que puede ser a través de las temperaturas. Miren, 1 menos, ¿qué es el Q de salida? Aquí lo tenemos, el Q de salida es C sub B T4 menos T1 en función de las temperaturas. ¿Y cuál es el Q de entrada? C sub B T3 menos T2. Si cancelamos los dos C sub B que son constantes entre ellos, nos va a quedar esta ecuación. La eficiencia del ciclo de Otto es 1 menos la resta de las temperaturas que tenemos allí. Entonces ya van tres formas de representar la eficiencia del ciclo. W neto sobre el Q de entrada, 1 menos el Q de salida sobre el Q de entrada y 1 menos T4 menos T1 sobre T3 menos T2. Hay una cuarta forma de poder determinar la eficiencia del ciclo de Otto, que es igual a 1 menos R
elevado a la 1 menos alfa. En este caso recordemos que R es volumen del punto muerto inferior sobre el volumen del punto muerto superior, o sea, el máximo menos el mínimo. Bien, aquí hay varias ecuaciones. Estas ecuaciones deben ir a nuestra tablita de ecuaciones del segundo corte. Estas ecuaciones solo se pueden utilizar en el proceso isentrópico de gases ideales, ¿sí? Es decir, la presión, como ustedes pueden ver, presión 2 y presión 1, la entropía es constante, entropía constante, entropía constante. Todas las ecuaciones tienen esa condición. Es decir, aquí lo van a utilizar entre los puntos 1 y 2 y entre los puntos 3 y 4 que ocurren a entropía constante, ¿sí? Entonces P es de presión, B es de volumen, T es de temperatura y aquí tenemos un PR y un BR. Esto es presión reducida, volumen reducido. ¿De dónde aparecen estas variables? Estas variables se encuentran en la tabla del aire, ¿sí? Ahora tenemos que incluir dentro de nuestras tablas termodinámicas la tabla del aire. Y el valor de K, que vemos en varias de estas ecuaciones, sobre todo las que tenemos a este lado derecho, es igual a C sub P sobre C sub B, es decir, la división entre calor a presión constante y el calor específico a volumen constante. También podemos utilizar en algunos casos, en algunos puntos, esta ecuación de los gases ideales, porque el aire se puede molar muy bien con la ecuación de gases ideales. La presión 1 es igual a las moles por la constante de los gases por la temperatura sobre el volumen. Esto nos permite hallar datos en el estado 1, el estado 2, el estado 3 o el estado 4, pero datos puntuales en el estado. No me pide o no me permite hallar valores relacionando dos estados, solamente en un dato puntual. Por ejemplo, si ustedes miran estas ecuaciones, puedo relacionar la temperatura 2 con la temperatura 1. Se pueden relacionar, ¿sí? Pero aquí esta la podemos utilizar solamente para encontrar datos en cualquiera de los 4 estados, pero puntuales, es decir, la presión en 1 con los datos del estado 1 o la presión en 2 con los datos del estado 2 y así sucesivamente. Bien, las ecuaciones presentadas en la diapositiva anterior más estas que se presentan acá son las ecuaciones que se deben tener en cuenta para poder resolver el análisis termodinámico del ciclo de Otto, ¿sí? En las ecuaciones anteriores, en las diapositivas la diapositiva anterior, ustedes pueden determinar presiones, temperaturas y volumen en los diferentes estados del ciclo de Otto. Y aquí tenemos entonces el resumen de la eficiencia del ciclo de Otto. Recuerden que hay otra diapositiva donde muestra más formas de hallar esta eficiencia, pero aquí generalmente tenemos, aquí nos muestran dos de ellas, digamos las más usadas. El balance de energía en el W, para el W, o sea, para el trabajo y para el calor. El balance de energía solo de calor de entrada, calor de salida, W de entrada y W de salida, la relación de compresión que va a ser súper utilizada, y nuevamente aquí tenemos la ecuación de gases ideales que me permite hallar presión, volumen y temperatura en un punto o en un estado definido del ciclo de Otto. Bien, hasta aquí las diapositivas del ciclo de Otto. Es un tema un poquito ya más largo, diferente de los 3 ciclos que hemos trabajado hasta ahora. Las ecuaciones son diferentes, aunque el balance de energía se conserva básicamente. Para poder entender un poco más el ciclo de Otto hay que entrar a ver la parte de ejercicios. Entonces, aunque nos queden dudas todavía de esta presentación, lo que tenemos que rescatar aquí es que nos quede claro cuál es el volumen de punto muerto inferior, qué es el volumen de punto muerto superior, cuál es la carrera, qué significa un calibre, cuáles son las ecuaciones que operan o con las que se puede trabajar este ciclo. Hay que irlas anotando, tomando apuntes, hay que ir llevando nuestro cuadernito de ecuaciones, hay que trabajar con la tabla del aire, tenerla a mano, y adicionalmente cómo opera el ciclo, qué significa admisión, qué significa expansión o compresión isentrópica y
en el momento del escape, qué es lo que ocurre con esos gases. Eso es lo que necesitamos que quede claro, o por lo menos básicamente claro con este video. Y ya en el próximo, donde entramos a ver ejercicios, aplicando todos los conceptos y todas las ecuaciones que vimos en este video, pues probablemente nos quedará muchísimo más clara toda la información sobre el ciclo de Otto. Hasta aquí el video del día de hoy y buenas noches.